Pico, ¿verdad? Marcos Molina o Marcos Pico. Molina, ok. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias amigos en redes que nos acompañan siempre, gracias a ti, son estos programas que tenemos ya más de un año en Conciencia con Verónica y estamos en Planeta 2013. Y hoy me da muchísimo gusto recibir al doctor Marcos Molina, muchísimas gracias que estés aquí hoy. Pero gracias por la deferencia de invitarme a tu programa, agradezco a Dios y a la vida por el aquí y el ahora. Por estar, ¿verdad? En este momento, en este instante, mi amor, porque es lo único que tenemos. Y además es un gusto que nos acompañes porque te va a compartir hoy una visión de verdad que para mí cuando te conocí fue un gusto saber que sí hay una combinación entre lo que llamamos a veces ciencia y otros elementos que la ciencia ya reconoce que están involucrados en la salud, en el bienestar y en la enfermedad, que son las emociones. Así es. Bueno, a mí me gustaría nada más que compartieras, porque es muy interesante la formación que tienes. Marcos doctor, le hablo de tú porque tengo mucha confianza y lo conozco, sí. Pero él es médico alópata, cirujano, de formación y dedicado además en instituciones de salud pública, tiene un cargo directivo. Cuéntanos cómo comienza esa carrera en la parte formal de la medicina, pero de repente fuiste a buscar más. Fue muy interesante, precisamente, el médico tiene una formación, un apostolado, pero desgraciadamente han cambiado mucho los tiempos. ¿Qué es lo que pasa? De inicio, la formación del médico es muy rigurosa, es muy rígida y como tal tenemos el tiempo contado. Desde llegar al hospital, pasar visita, ver los pendientes, laboratorios, etcétera, etcétera. Y en las instituciones, el gran número de cantidad en consultas y todo lo que tenemos que ver, desde ver el paciente, valorarlo, hacer lo que se llama anamnesis o interrogatorio, el hacer la exploración, hacer las notas médicas, hacer toda la papelería para hacer los procedimientos. Desgraciadamente, ¿cuánto tiempo nos quedábamos con el paciente? Ver esa parte. Mucho administrativo. Mucho, pero yo decía, trabajo a destajo, ¿sí? Y de ahí, desgraciadamente, suavizantes que se manejan en el subconsciente precisamente, en donde el trabajador de la salud decía o dice, hago como que trabajo porque hacen como que me pagan. Se siente como... Se comienza precisamente esa parte de deshumanización. Ya no vemos al paciente Juan Pérez Borseguí, sino que ya vemos un número de expediente y desgraciadamente no vemos lo que hay atrás. Tristemente vemos como el paciente no va por preservar la salud, va a mitigar muchos de los males que ha venido acarreando por mal atención a su misma salud. Sí, esto es un tema cultural, ¿no? Es decir, la gente acude al médico cuando estamos enfermos, cuando nos duele algo y poco tratamos en prevención. ¿Qué es lo que sucedería? Que todo este exceso va minando en la emoción del médico y va desvinculándolo del paciente es decir, de realmente verlo con apellido, nombre y emoción. Se va perdiendo la empatía, pero desgraciadamente nos olvidamos de que el paciente puede ser nuestro padre, nuestro hijo, un familiar directo, podemos ser nosotros mismos. Desgraciadamente el médico se ve en la situación de una realidad cuando él es el paciente. O un familiar muy cercano, desgraciadamente. Y es cuando comenzamos a trabajar esa parte de las emociones. El paciente llega de entrada desde la postura en donde él viene con una mirada prácticamente perdida, viene prácticamente en el momento nada más de decir qué es lo que va a recibir como una receta o una indicación médica, y ahí se terminó la consulta. Y además, con toda la creencia y fe en que el médico me va a quitar lo que tenga, ¿no? O sea, me va a quitar el dolor, me va a ayudar a resolver mi estado, voy a mejorar mi salud. Fíjate que eso es otra parte muy importante, porque ya no buscan realmente a resolver un problema, sino a mitigar algunos de los males que se han ido acumulando. Okay. Yo considero que esa es la parte que se va perdiendo. De ahí que yo comienzo precisamente esta parte en donde, como no tengo el tiempo para dedicarles, ya lo comenté, por la gran cantidad de pacientes,
comienzo a manejar, yo le llamé así, sin tener mayor conocimiento, la cita VIP, ¿sí? Les concedía un tiempo a mis pacientes en donde les decía, a ver, ¿qué es lo que le pasa a don Juan? ¿Por qué está usted así? ¿Cómo va la relación con su familia? ¿Por qué viene solo a consulta? ¿Qué es lo que le acongoja? ¿Tiene trabajo? ¿No tiene trabajo? Empezaste a interesarte en la persona y sus circunstancias. Eso fue lo que comencé a hacer. Y dicen que la mejor publicidad se hace de voz en de voz. boca en boca, sí. Después me di cuenta que mucha gente buscaba ya no consulta, por eso cambié el nombre de consulta médica a consejería en desarrollo transformacional. Ok, pero entonces ahí no iban por la receta médica ni el diagnóstico, no, ya no, sino era un abordaje paralelo y en tiempo correcto, adicional y diferente a tu labor de médico, ¿no? Sí, yo los veía por la patología que estaba viendo, ya sea en la medicina privada o institucional, pero les concedía un tiempo adicional, lo agendaba para darles literalmente tribuna y después ir orientando a cómo podían resolver, pero no tan solo la cuestión orgánica o fisiológica, sino también hablamos del subconsciente, hablamos del entorno familiar y hablamos precisamente de lo que tenemos en el pensamiento, en el corazón y lo que manifestamos, porque muchas veces no nos damos precisamente el poder de la palabra. Perdóname. Porque además, bueno, y es parte de lo que manejo en esa conferencia, porque muchas veces pareciera competencia, ¿no?, entre los familiares. Es que yo tengo gastritis, no, espérate, porque a mí me diagnosticaron isquemia, no, pero espérame, yo tengo. Sí. Entonces pareciera competencia, pero ellos mismos se van definiendo y delimitando por los padecimientos, ¿no? Y las palabras son muy poderosas, Vero. Imagínate algo tan simple cuando a una persona le dicen, ¿cómo estás? Imagínate, realmente no se dan cuenta del daño que están ocasionando. Sí, aquí estoy todavía, aquí sigo, ¿no? Parece modo de mentira, pero esas palabras son tan poderosas que a una persona realmente, lo comentaste hace rato, todos los pensamientos generan neurotransmisores. Y los neurotransmisores tenemos dopamina, tenemos vasopresina, tenemos endorfinas, tenemos toda una polifarmacia que si bien la sabemos canalizar, quitaremos mucha de la miscelánea en medicina que tenemos ahí en los cajones. Eso sería maravilloso. ¿Por qué? Porque tú eres el mismo generador de esos transmisores que te generan toxinas y veneno o salud y armonía, ¿no? Claro que sí. ¿Cuándo comenzaste con esta cita VIP o con esta consejería? Porque ya tienes algunos años, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, tuve la oportunidad. Yo ya lo venía manejando, pero no de una manera ya más estructurada. A Dios gracias, así como te conocí a una persona que honro y respeto mucho, Juan Miranda García, uno de mis mentores, cuando me decía, Marcos, tú tienes habilidades, tienes talentos, tienes relaciones, conoces mucha gente, pero te hace falta un propósito de vida. Trabajé mi propósito de vida y es muy sencillo, enseñar, compartir y aprender. Sí, así te conocí, me acuerdo, sí, claro, sí. Y entonces comienzas con esta labor, primero a lo mejor individual, pero sí, ahora tienes grupos en donde compartes. ¿Cuáles son como un poco las dinámicas y el tipo sobre todo de experiencias para las personas? Y ya después vamos a platicar los resultados, porque es completamente diferente. Sí, fíjate, comencé a captar personas y personalmente yo les ofrecía, mire, yo les puedo hablar de diabetes, les puedo hablar de obesidad, les puedo hablar de cardiopatía, les puedo hablar de disfunción renal, les puedo hablar de nutrición, y era así como que dame la oportunidad. ¿Y dónde lo haríamos? En tu casa, en el vecindario, vete a la delegación, donde me invites. Y se comenzaron a generar grupos. Tan es así que ahora tengo muchos grupos, ¿sí? Y eso a mí de verdad me favorece mucho, porque si dedico una conferencia de 1 o 2 horas, he tenido realmente auditorios en donde tenemos 200, 300 personas. Y entonces eso es multiplicación. Y lo más importante, que ellos mismos son generadores de información que sin tratar de que se evite que asistan a una consulta médica, ya van más orientados en qué cuestionar al médico. En ellos, en apoderarse de la información que les va a ser útil de su misma salud y de su misma enfermedad, ¿no? En estas conferencias asisten familiares también, sí, solamente claro. El paciente, familia. Yo prácticamente, fíjate, te voy a platicar una experiencia muy bonita.
hice un ciclo de conferencias y en una de ellas invito a un amigo, un maestro en educación física, para hablar de deporte en los niños, y la siguiente era dirigida a los papás. ¿Por qué alimentamos mal a los niños y sus consecuencias? Dedicado a los niños para que lo entiendan los padres. Y me dicen, oiga, ¿y cómo van a venir los niños en la próxima conferencia? Les digo, es que no es para niños, es para papás. Para el papá. ¿Sí? El punto es de que llenamos igual, pero los niños, tuve que cambiar mi conferencia, la estructura, y cuando terminan, los niños se quedan así, asombrados de la información. Yo invité a mis niños, tengo 2 niños, Susi, mi niña de 12 años y Marcos de 13 años, y sorprendidos porque se levantan los niños, corren, me abrazan, me piden autógrafos y fotografías. Digo, wow, ¿sí? Rompe todo lo que yo tenía establecido, y es cuando me doy cuenta que no estoy haciendo las cosas en vano. Claro, porque además en los chicos hay una oportunidad grandiosa de empezar a reprogramar diferente. ¿Qué es lo que necesitamos? Empezar por tener la información. Claro, después empezar a aplicarla también, ¿no? Sí, claro, acuérdate que la información es poder. Sí se usa. Si se usa. Sí. Si no, no es poder. Tenemos que empoderarnos. Y algo dijiste en relación a los niños. Yo siempre he dicho que es muy difícil educar a un hijo, pero es más difícil educar a un padre. Ay, no, bueno. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a trabajar con nosotros mismos, pero también con las generaciones, porque va a ser el proceso de evolución. Y déjame que te digo que vienen ya muchos cambios en la reforma en salud, que ahí sí vamos a tener que retomar ya no la medicina tan solo preventiva, sino la predictiva, que después ya te hablaré de ese aspecto. Ahorita vamos a platicar en el siguiente segmento. ¿Por qué? Porque hay una parte fundamental que tú abordabas al inicio, que es parte del segmento, que es toda la parte de las emociones, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo reprogramarnos como papás cuando hemos tenido 20, 30, 40 años viviendo con hábitos pues que vienen del origen de familia, que vienen por la misma circunstancia de vida, trabajo, estilo de vida, y que además esos hábitos no nos ayudan, ¿no?, a mantenernos sanos? Entonces, ¿cómo comenzar a hacer estos cambios en el adulto para su propio beneficio y finalmente impactar también a los pequeños, ¿no? Haciendo asociaciones, ¿sí? Tú y yo no nos conocíamos, ¿verdad? Y por diosidencias nos conocimos e hicimos una asociación, ¿sí? Afortunadamente ahora hacemos mucha resonancia y mucha gente realmente está vibrando igual que nosotros y estamos creciendo en ese aspecto. Sí. Ese es, yo pienso que el mejor sendero. Sí, que te vas acercando, porque tú que lo estás escuchando, mi amor, estás aquí y estás interesado. ¿Por qué? Porque quieres prevenir enfermedades, porque tienes alguna enfermedad o porque tienes algún paciente. Y obviamente ahí es en donde surge el primer interés. La información es vital, pero la práctica de esa información es la que en verdad te va a dar el cambio. Y vamos a cortar este segmento. Espérate el siguiente, que vamos a platicar un poco sobre los beneficios que has observado en muchos de estos pacientes a lo largo de estos años y qué puedes comenzar a hacer tú, mi vida, en casa para prevenir, y qué puedes hacer si hay ya enfermedad con las propuestas que el doctor Marcos Molina ha estado trabajando con todo su grupo de pacientes. Muchísimas gracias.